En el caso de Gbagbo, vino también en un avión, creo que también un avión belga, o francés, no, en el caso de Gbagbo probablemente fue un avión francés, pero todos los traslados son muy complicados porque además hay que obtener permisos de sobrevuelo sobre países que no necesariamente lo van a otorgar por no ser países miembros de la Corte. ¿Te puedo hacer dos preguntas más? Primero, ¿la orden de arresto tiene que ser ratificada por el tribunal, o sea, por la Corte, o simplemente viene del fiscal? No, el fiscal abre la investigación y cuando llega un momento de la investigación que ya tiene suficiente, pide una orden de arresto a los jueces de la sala, de los jueces de cuestiones preliminares, pide que se emita una orden de arresto contra la persona. Entonces son los jueces los que analizan la prueba otorgada por el fiscal y emiten la orden de arresto. Y esta puede ser una orden de arresto pública o puede ser secreta. Depende de los contextos. El fiscal es el principio es el principio de publicidad, pero en órdenes de arresto dependerá del contexto. Y algunas son públicas y hay otras órdenes que están y que no se saben. Pero son los jueces los que emiten la orden de arresto y transmiten el pedido de cooperación a los estados que estén en condiciones de arrestar a la persona, por ejemplo el estado donde se supone que está la persona. Cuando la persona es arrestada, si es que es arrestada, porque uno de los grandes problemas justamente es lograr arrestar, piensen que estamos hablando en general de contextos de violencia, contextos de guerra, donde arrestar no es simplemente una operación policial, puede requerir una operación militar, incluso de más de un país, con Naciones Unidas, son operaciones muy complejas. Suponiendo que se logra arrestar y que se logra la cooperación para trasladar a la persona, esa persona llega a La Haya, donde es alojada en un centro de detención holandés, que la Corte alquila el centro o las celdas a Holanda. Es un centro en un barrio de La Haya, de Scheveningen, que está cerca del mar, donde en general están todos los detenidos también de los otros tribunales. Está Taylor del Tribunal de Sierra Leona, ahí estuvo también alojado Milosevic, y ahí están arrestados las personas que esperan el juicio para la Corte Penal. Cuando la persona es arrestada, aparece ante los jueces que emitieron la orden de arresto en la primera audiencia, donde se le leen los derechos, etc. Y después hay un plazo que suele durar varios meses, donde hay una preparación de lo que es un mini juicio para confirmar los cargos contra la persona. En ese proceso estamos en este momento con Gbagbo de Côte d'Ivoire, de Costa de Marfil, donde él ha sido arrestado, vino a la Corte, ya tuvo su primera audiencia ante los jueces, y el 18 de junio es la audiencia de confirmación de cargos, que se hace, es un juicio, es un mini juicio con algunos testigos, con alguna prueba. Si se confirman los cargos, se constituye una sala de juicio y la persona va a juicio. ¿Y la defensoría, cómo funciona el principio de la defensa y desde qué momento procesal empieza? Bueno, la defensa es desde el momento en que la persona es arrestada y transmitida a la Corte Penal Internacional. Allí entra dentro de la órbita, o inclusive antes, desde el momento en que se sepa, digamos, porque la orden de arresto puede ser secreta. En el caso de Gbagbo fue secreta hasta que se logró el traslado y ahí se hizo pública. Pero en el caso del hijo de Gaddafi, la orden de arresto es pública. Entonces, desde el momento en que, desde el primer momento que se sepa, incluso antes se podría establecer una defensa para los intereses en general, pero de los acusados. Pero en principio el abogado defensor se designa cuando ya la persona, cuando ya se sabe que hay una orden de arresto. La persona tiene el derecho de elegir su abogado, el abogado de su elección. Si la persona es indigente, hay una defensoría pública que paga la Corte Penal Internacional. Pero se hace una investigación previa para determinar si realmente la persona es indigente, y en ese caso se le designa un abogado de oficio. Hay una oficina de defensa como que forma parte de la Corte Penal Internacional. En este momento el abogado del hijo de Gaddafi, que todavía no designó su propio abogado, está siendo defendido por un
defensor por el defensor de oficio de la Corte Penal Internacional. Pero en el caso de Gbagbo, por ejemplo, Gbagbo designó su propio abogado. En un principio hubo una declaración de indigencia, o por lo menos porque la persona no tenía acceso a los fondos, y entonces su abogado está siendo pagado por la Corte Penal Internacional. Pero en el momento que se determine que la persona es indigente, bueno, él sigue pagándose su propio abogado. Y además, bueno, hay una serie de requisitos para poder litigar ante la Corte, hay que pasar ciertas, hay que integrarse en una lista de abogados, etc. Entonces, volviendo a las 7 investigaciones que se abrieron, la pregunta de por qué todas las situaciones en África, bueno, una primera parte de la respuesta es la que ustedes han visto, es que de las 7, 3 fueron solicitadas por los propios países, 2 fueron solicitadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y 2 fueron abiertas por el propio fiscal de la Corte Penal Internacional, que las abre de propia iniciativa, pero también hubo una gran presión internacional o gran impulso internacional a que se iniciara una investigación en estas dos situaciones. En el caso de Kenia, por ejemplo, el ex secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, integró una serie de comisiones de mediación para lograr una salida al conflicto, y una de las recomendaciones fue la investigación por parte de la Corte. Obviamente, el hecho de que sean los propios estados los que lo han pedido no termina de resolver el problema de por qué hay un foco exclusivo en un continente. Y no tiene esto una solución o una respuesta muy sencilla. Supuestamente la selección de situación y casos está hecha sobre la gravedad comparativa de las situaciones en el mundo, pero esto además acotado por el hecho que la Corte no puede intervenir en cualquier situación, lo cual técnicamente es un impedimento que no pueda resolver la Corte, porque es un organismo de un tratado, pero que aumenta esa percepción de doble rasero o de doble estándar, porque justamente la Corte no puede intervenir en cualquier situación, porque no tiene este principio de jurisdicción universal y hace falta algún nexo de jurisdicción. Entonces puede haber una situación muy grave que no sea de competencia del Tratado de la Corte. La cuestión solamente podría llegar a resolverse en el largo plazo, porque al aumentar el número de ratificaciones se va convirtiendo en una Corte realmente universal. Hoy la Corte tiene vocación global, pero no tiene participación universal. En la medida que vaya logrando ampliar su participación, va a disminuir, va a tener menos limitaciones para actuar. De todas maneras, también ha habido un gran impulso para que se establezcan principios más claros y transparentes de cómo se selecciona una situación, cuáles son los criterios a tener en cuenta, y la Fiscalía preparó algunos instrumentos para ese efecto que no terminan de dar una respuesta, porque por supuesto hay una serie de situaciones de contexto que hay que mirar, y no es una cuestión matemática que si A y B y C se dan, se elige la situación.